Señor, danos la gracia de poder oír con toda claridad tu voz y que tus palabras, Señor Dios de la gloria, puedan hallar cabida en cada uno de nosotros. Te rogamos que el poder glorioso y bendito de tu Espíritu pueda sustentar y fortalecer nuestras vidas. Que podamos ser esos hombres y mujeres, bendito Dios de la gloria, llenos de tu presencia. Que podamos vivir conforme al destino glorioso que has trazado para cada una de nuestras vidas. Bendícenos en esta hora, Señor. Acerca nuestros corazones al tuyo, bendito Dios y Padre de gloria. Y como hijos podamos caminar como es digno de tu santo nombre, honrándote, exaltándote, glorificándote, Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo, Padre celestial. Rogamos tu gracia, tu favor, tu bendición para con cada uno de nosotros. Bendito Dios omnipotente, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Al estar hablando acerca de la plenitud del Espíritu Santo, estamos hablando de los 7 atributos que manifiesta el Espíritu de Dios en favor de los seres humanos. No son los únicos, pero sí los atributos que envuelven esa naturaleza perfecta y santa que tiene el Espíritu de Dios en favor de nosotros. Y dice entonces la Escritura que reposará sobre él, hablando de Jesús, en Isaías 11:2, el Espíritu del Señor. Y por favor tengan en mente la imagen de la menorá, del candelabro que Dios le ordenó a Moisés construir para poner en el tabernáculo. Entonces es un candelabro con 7 brazos. El brazo central en la declaración de el Señor es lo que el Señor declara, el Espíritu del Señor. Porque ahí era donde se ponía el aceite que iba a suministrar aceite a todos los otros 6 compartimientos. Entonces el centro es lo que declara el Espíritu del Señor. Y miren que los demás están unidos como si fueran parejitas. El primer bracito dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. El segundo bracito es espíritu de consejo y de poder. Y el tercer bracito es el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea que este último es el que encierra a los demás. Como explicábamos en estos días, si no hay temor de Dios, los otros 7 atributos, los otros 6 no se van a manifestar. ¿Estamos claros? Entonces cuando miramos en la figura de la menorá, del candelabro, están los 7 bracitos y cada uno de ellos unido con el otro. Espíritu, insisto, de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y estamos hablando en este tiempo acerca del espíritu de consejo. Cuando hablamos de espíritu de consejo, estamos hablando es de la naturaleza misma de Dios. No es algo ajeno al carácter de Dios, al carácter del Espíritu Santo. Estamos hablando de su naturaleza, de lo que Dios es y de lo que Él hace por su Espíritu en favor de nosotros los seres humanos. Cuando hablamos del espíritu de consejo, estamos hablando, la palabra consejo
que la escritura refiere acá, en el hebreo es asesorar, diseñar, desarrollar estrategias, planear, hacer esquemas. Así que el espíritu de consejo lo que permite es que la perspectiva de Dios sobre una situación particular sea revelada. Entonces Dios, por su espíritu, lo que hace es, por espíritu de consejo, revelar aspectos puntuales para situaciones determinadas. Hemos visto acerca del espíritu de consejo cómo Josué, cuando iba a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad fue Jericó. Y cómo por el espíritu de consejo Dios le dio una estrategia de qué hacer para rodear la ciudad 7 veces por 7 días diferentes. Y al 7º día iban a hacer 7 rondas a la ciudad. Y que a lo último ellos tendrían que gritar con vehemencia para que las murallas cayeran. Lógicamente, no hay razón, aunque había mucha gente, por supuesto, que 2 millones de personas griten, pero en este caso eran solo los hombres, gritaran y por eso las murallas se vinieran abajo. Pero es que no se trata de la lógica natural, se trata es del poder de Dios. Por eso es que el espíritu de consejo está conectado con el poder de Dios. Por eso es espíritu de consejo y de poder. ¿Está claro? Cuando recibimos el consejo de Dios y lo obedecemos, el poder de Dios es desatado. El poder de Dios se manifiesta. ¿Sí estamos? Entonces, veíamos que David fue un hombre que permanentemente estuvo consultando al Señor para situaciones determinadas. Momentos específicos de su vida donde estaba amenazado. Veíamos hace 8 días cómo vinieron y se llevaron a todas las familias, los niños, las mujeres, y cómo él consulta al Señor. Antes, primero se fortalece y luego consulta al Señor, y Dios por el espíritu de consejo le da una estrategia. Él tuvo una gran victoria después, ahí en el 2º libro de Samuel, contra los filisteos, en el 2º libro de Samuel, capítulo 5. Y en el valle de Refaín, él los derrota. Y hacíamos la advertencia el miércoles, sé que muchos estaban viendo fútbol, nosotros estábamos aquí orando por Colombia. Y decíamos que, aunque eran los mismos enemigos, era el mismo valle de Refaín, la estrategia del Señor en solo unos pequeños versículos cambió. Ya no le dijo el Señor, sube contra ellos, sino rodéalos. Y tú vas a esperar la señal cuando tú sientas como un sonido de marcha sobre las copas de las balsameras. Es el momento, porque el Señor va delante de ti. Entonces, miren que por el espíritu de consejo, nosotros vamos a ser instruidos paso a paso. No podemos depender de nuestra habilidad, de nuestra capacidad. Porque las cosas, miren, eran los mismos enemigos, los filisteos. Era el mismo valle, Refaín, pero la estrategia fue diferente. ¿Quién tenía la estrategia? El Señor. Es el espíritu de consejo. ¿Cuál fue el error? Que en el siguiente capítulo, 2 de Samuel, capítulo 6, David toma la decisión de trasladar el arca de la presencia de Dios del lugar donde estaba a un lugar que él había preparado. Pero esta vez no consulta al Señor, no le pregunta a Dios. Esta vez simplemente, como es un buen, imagínense qué más loable que trasladar el arca de la presencia de Dios, que querer que el arca repose junto a él donde él vive en la ciudad de Jerusalén. Ya había tomado la fortaleza de los jebuseos. Era muy noble el propósito, muy bonito, muy buena intención. Pero era su propio esfuerzo, no era la guía de Dios. ¿Qué sucedió? Que tomaron el arca, la pusieron en un carro tirado por bueyes y todos iban celebrando, David haciendo fiestas, había músicos.
CCM Music no estaba ahí, pero estaban haciendo celebración todo. Y de un momento a otro tropiezan los bueyes y el arca se va a caer. Y Usa le pone la mano al arca y ¡tan! El Señor lo mató de una sola. Y eso, que era una gran celebración, se convierte en un velorio. Todo el mundo quedó aterrado. ¿Pero qué había pasado? Que si David había consultado al Señor para esas cosas anteriores, para la victoria sobre los enemigos, escúchenme atentamente, aún para cosas que no parecieran, aún para cosas que son legítimas y buenas, correctas, también debes consultar al Señor. ¿Está claro eso? Nada más loable, nada más especial que pretender que el arca de la presencia de Dios esté en medio de ellos. El Señor está de acuerdo con eso, pero no en la forma, porque el arca tenía que ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes. Era lo que Dios había ordenado. Entonces, iglesia amada, aunque hay cosas que aparentan ser buenas, o en realidad lo son, no porque sean buenas, las vas a hacer a tu modo. Las vas a hacer a tu manera. Tienes que consultar al Señor y que sea Dios el que te guíe, aún para hacer cosas que son buenas. ¿Queda claro? Amén. No hagas las cosas por tu esfuerzo propio. Ese día David, de pasar una gran celebración, termina en un dolor tremendo y está acongojado, afligido. El arca la llevan a la casa de Obed-edom y este hombre tuvo respeto por Dios. Y por esos 3 meses Dios bendijo a Obed-edom y a su casa. Le dieron aviso a David, esta vez lo hace a la manera de Dios y la bendición de Dios llegó sobre Jerusalén. Ahora vamos a ver cómo el Señor desea que nuestras vidas sean prosperadas en todas las cosas. Miremos 3 de Juan 2. Es un versículo que a todos los cristianos nos gusta. Todos amamos esta palabra. Amado, 3 de Juan 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del Señor es traer prosperidad emocional, por eso el alma, física, espiritual y financiera. Ese es el anhelo del Señor. ¿Cuál es la condición? Que tu alma prospere. ¿Cómo prospera el alma? Cuando está sometida a la guía del Espíritu Santo. Cuando tú te mueves por tus propias emociones, vas a cometer errores, desaciertos. Por eso, nosotros vamos a ser bendecidos, a tener salud, a prosperar, pero si el alma está sometida a la voluntad del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Pero necesitamos su guía, necesitamos su consejo. Y vamos a ver en la Escritura cómo el espíritu de consejo opera para traer prosperidad financiera. Miremos el libro de Génesis. En el capítulo 31, Génesis 31. Y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor, ¿quién? El Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes.
Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán, dice acá, con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha enseñado y me ha cambiado el salario muchas veces. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas. Y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. ¿Te das cuenta? Un sueño, espíritu de consejo. En ese sueño veía que los machos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien, y te darás cuenta de que todos los machos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu origen. Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Miren esta otra expresión, nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado junto con ellos, los bienes que había acumulado en Padán Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. ¿Qué era lo que había acontecido? Que ustedes se acuerdan, cuando Jacob llega al lugar, se enamoró inmediatamente de Raquel. La vio y dijo, Señor, esta es la mía. Pero no tenía dinero. Y en esa época había que pagar una dote por la mujer. Entonces su padre estimó que la dote por Raquel era 7 años de trabajo. Y él lo hizo. Y le dio duro, trabajó esforzadamente. Deberíamos recuperar esos tiempos, donde haya una dote que reciba cada padre y cada madre. Trabajó 7 años. Pero a los 7 años ya llegó el día de la boda. Y el día de la boda le hacen el cambiazo de la historia. En vez de darle a Raquel, le dieron a Lea. Y Lea solo tenía una mirada bonita. Eso es lo que dice la Biblia, que solo miraba bonito. Entonces, al día siguiente, él se da cuenta de eso y sale como loco. ¿Qué es lo que has hecho? Y el papá ahí, todo fresco. Es que no, fresco, hombre. Es que acá no podemos dar la menor sin haber dado la mayor. Si tú quieres la menor, también te la doy. Pasa el tiempo con ella, la semana, y cumple tu lunita de miel. Y solo una semana, y yo te doy la otra. Y dijo, pero esta vez me la das por adelantado. Y le tocó servir 14 años finalmente. Después de eso, los ganados de Labán, el suegrito empezó a prosperar y a bendecir. Y el Señor le habla a Jacob que se regrese, que es el momento de regresar. Jacob lleva ya más de 20 años en esa tierra extranjera. Y Dios le habla que se regrese, porque la tierra que Dios había prometido en Génesis 28, en Betel, que lo menciona allí, no era ese lugar. Padán Aram es una ciudad
que queda 25 kilómetros al norte de la ciudad actual en Siria de Alepo. Era la ciudad de Harán, donde Abraham inicialmente había estado un tiempo cuando Dios le había llamado que saliera de Ur de los Caldeos. Y estaba ahí, esa era su parentela lejana. Entonces, estaba ya en Siria, al norte de Siria, y le dice el Señor que se regrese. Esa es la realidad, que se devuelva otra vez. Pero en ese momento, miren ahí en el capítulo 30, algo pasa. Dice en el verso 25, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, es el hijo de la mujer que él ha amado, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis hijos, dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Miren eso qué lindo. El Señor me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Yo lo daré. Chequera abierta. Miren que tu vida y mi vida en el hogar, la familia, la empresa, el colegio, la universidad, tendría que convertirse en un instrumento de bendición. Que por causa tuya el lugar donde estás es bendecido, es prosperado. Creo que no oyeron el resto. Tú debes ser una bendición para el lugar donde trabajas, para la universidad. Tus compañeros de colegio, de universidad, deben ser bendecidos solo porque tú estás ahí, porque eres un portador, una portadora de la presencia de Dios. La empresa donde trabajas debe ser bendecida porque tú estás ahí. Ahora, si tú eres el dueño, la dueña de la empresa, tus empleados deben ser bendecidos por causa de tu vida en ese lugar. Tu empresa debe convertirse en una bendición para tus empleados. Y si tú trabajas en un lugar, tú debes ser de bendición para ese lugar. Dice acá, un hombre, Labán, era un hombre que no tenía conocimiento de Dios, pero dice, he experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. El Señor me ha bendecido por tu causa. Que eso puedan decir de ti donde quiera que vayas. Que tú seas una expresión de la bendición de Dios donde quiera que estés. Que esta casa sea bendecida por tu causa. Esta casa de Dios. Por eso, amados, aquí nosotros debemos entender algo muy importante. Los que hemos sido llamados a servir a Dios en esta casa, no podemos conformarnos con ser siervos inútiles. La escritura en los labios de Jesús habla que cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha mandado, digamos, siervos inútiles somos, porque todo lo que debíamos hacer, hicimos. Y yo he estado en lugares donde se toma ese texto de la escritura y dice, ¿y cuántos quieren ser siervos inútiles? Y toda la gente dice, amén, amén. Yo no. Yo digo, no. No, porque un siervo inútil hace solamente lo que se le mandó a hacer. O sea, un siervo inútil tiene la capacidad exclusivamente de hacer lo que le toca hacer. Un siervo inútil no va a la milla extra. Un siervo inútil no está trabajando con pasión. El siervo inútil es esa persona que si trabaja de 8 a 5, faltando 5 o 10 para las 5, ya está listo. Está esperando que lleguen las 5 de la tarde. O si es a las 6, las 6. Y a las 6, ¡pum! Fuera. Son las 6 y ya el pie está ahí. Esa es una persona siervo inútil. Un siervo inútil como jefe es aquel que solamente le da a la persona
lo legal. Nunca un cariñito, nunca una bonificación, nunca un extra. Ese es un siervo inútil. Lo que hace es lo que está obligado a hacer. No, yo aquí le pago todo lo de ley. ¿Y por qué no un cariñito? ¿Por qué una extensión de gracia? ¿Por qué no una bondad? Además, si Dios te ha bendecido, por supuesto que hay que hacerlo. Ahora, en la casa de Dios, los siervos inútiles. Si yo soy un siervo inútil y soy del equipo de alabanza, yo vengo y cumplo estrictamente la tarea que tengo. Yo vengo, ejecuto mi instrumento y el resto de la gente no me importa. No me importa estar orando por el pueblo, teniendo un corazón para la gente. Por eso entonces me bajo de acá, ni saludo a nadie y me voy. No miro a nadie, miro al piso. No me importa la gente. Eso es un siervo inútil, una sierva inútil. La persona que es sierva inútil es una persona que hace simplemente su responsabilidad, que no va la milla extra, porque no lo está haciendo con pasión. Y en esta casa no queremos siervos inútiles. En esta casa no queremos eso. Queremos es gente que lo que hagamos sea de corazón para el Señor. Queremos servirles desde las entrañas, con fuerza, con pasión, con tenacidad. Si tú solamente haces lo que se te ha encomendado hacer y lo haces solo por cumplir, yo te digo, o te arrepientes o mejor te aceptamos la carta de renuncia. No queremos eso acá. Porque es gente simplemente sirviendo al ojo, como los que quieren agradar al hombre, no al Señor. Si en tu empresa tú sirves como un siervo inútil, en realidad tú no estás siendo como este siervo de acá. El Señor me ha bendecido porque he experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Por tu causa. Entonces no queremos que una persona venga a servir acá, cumpla y se vaya. No tenga corazón para la gente, no tenga amor por ellos. No esté orando, no esté intercediendo, no esté ayunando. No esté con el corazón puesto en que las personas sean transformadas. No, porque servicio lo puede hacer cualquiera. Pero corazón solamente lo puede tener uno que tiene intimidad con Dios, que tiene pasión por las cosas de Dios. Entonces, siervos inútiles, aunque ese texto ha sido mal usado, no, que cuántos quieren ser siervos inútiles, que cuando tú hagas todo lo que tenías que hacer, di siervos inútiles somos. Amén, amén. No. ¿Sabes qué queremos ser nosotros? Siervos de los cuales el Señor diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos en esta casa. Gente que vaya más allá, no limitado. No al límite, a que hasta acá y ya. No, porque Señor, 5 talentos me diste. Aquí tengo otros 5 que los he ganado. Porque tengo fuego, porque tengo pasión, porque amo lo que tú me has puesto. 2 talentos me diste. Mira, con esos 2 he ganado otros 2. Pero el siervo inútil lo que hace es coger su talento y simplemente conservarlo. Lo guarda para que no le pase nada. Y el Señor le dijo: siervo malvado, ¿no debías tú poner aunque sea mi talento en el banco para que cuando yo viniera recibiera los intereses? Así que quítenle a él el talento y déselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Entonces tú tienes que determinar en casa si eres un siervo inútil o eres aquellos que honran al Señor. Que el esposo le dice la esposa al esposo: por favor, mi amor, ¿será que me puedes ayudar a limpiar estos platos? Bueno, sí. Un siervo inútil hace eso. Ya, limpia los platos, sí. Pero aquel que honra al Señor coge los platos, limpia el lavaplatos, limpia la estufa, coge la nevera, la limpia, saca todo, hace cosas extraordinarias. ¿Estamos claros? Eso. Vas más allá, más allá. No al límite, no al límite. Yo les he dicho que no me gusta hacer oficio, pero lo hago. Y yo siempre que hago oficio lo hago para el Señor y lo hago súper bien.
Si hay que limpiar platos, yo los limpio. Y limpio el lavaplatos, limpio la estufa, todo muevo y todo queda hermoso. De tal manera que si el Señor quisiera tomarse un cafecito, una aromática ahí con nosotros, entonces sienta que ese plato quedó perfecto. Ese es mi corazón para Dios. Si hacemos algo, ¿lo hacemos como para el Señor o no lo hacemos? Entonces escúchame. Para mucha gente se ha vuelto solo un cliché, una frase evangélica de cajón. No, que para el Señor. Y para el Señor es mediocre, para el Señor es sin esfuerzo, para el Señor es sin empeño. Y que para el Señor, si es para el Señor, es lo mejor de lo mejor y punto. Esa es la realidad. Pero que para el Señor, entonces desorden, que para el Señor, entonces mediocridad, que para el Señor es ahí por encimita. Olvídate de eso, olvídate. Lo dije en el primer servicio y se lo recuerdo. Los que vienen a multimedia, vienen ahí y son siervos inútiles. Simplemente se sientan ahí, charlan, chatean, escriben por celular y todo eso porque están simplemente siendo siervos inútiles. Pero cuando ellos son buenos siervos, lo que van a estar es: Señor, bendice toda la gente que en este momento está recibiendo esta transmisión. Por tu gracia, Señor, no sabemos a quién le está llegando esta palabra. Por favor, bendícelo. Y están en una actitud de tanto respeto ahí, que a través de lo que hacen, el Señor es honrado, el Señor es glorificado. Eso es ser un buen siervo y fiel. ¿Estamos claros? La gente que solo se limita a hacer lo que le corresponde es un siervo inútil. Y aquí en esta casa no hay lugar. No queremos eso. Porque si vamos a ver la gloria de Dios en esta ciudad, antes de la venida del Señor, antes de que su reino se establezca, tenemos que hacerlo todo en excelencia para la gloria de su nombre. Y en todo tenemos que honrarlo, glorificarlo. Que tú haces para el Señor, haces arepas. Pues bueno, tienen que ser las mejores arepas de la ciudad. No estás engañando a la gente, ni echándole químicos que los destruyan, que les hagan daño, simplemente para tener más lucro. Olvídate, lo haces para Dios. Como consecuencia viene la bendición, como consecuencia viene la prosperidad. Cuando tú haces las cosas en realidad para el Señor es honrado y glorificado. Todo lo que se hace mediocremente trae deshonra al nombre de Dios. Y la gente que trabaja, estudia mediocremente, esa gente es un siervo inútil. Inútil, ¿entiendes eso? No honra a Dios, no lo glorifica. Tú tendrías que ser el mejor empleado de tu compañía. ¿Se dan cuenta cómo cuesta? Tienes que ser el mejor funcionario de tu empresa. Tienes que ser el mejor empresario, el mejor jefe, el mejor profesional. Tienes que ser el mejor estudiante, porque es para la gloria de Dios. Todos esos estudiantes vagos y perezosos que se quedan reforzando, que hay que darles oportunidades, que hacen las tareas a última hora y todo el tiempo culpan a los profesores. Papi, mami, es que tengo que hacer un trabajo, es que me lo pusieron el viernes, hice un trabajo impresionante. Pero ¿cómo así? Ese profesor, ¿cómo él le ocurre? Está loco. Llaman al profesor: ¿cómo así que tú le pusiste un trabajo a mi maravilla de hijo, de hija, para el viernes, para hoy? No, ¿cómo así, señor padre de familia? Eso fue desde el principio del periodo, hace 2 meses que se lo pusimos. Bueno, perdón. ¿Tú crees? Esos son siervos inútiles. Es gente que ni siquiera, esos son más que inútiles, porque ni siquiera lo que se les ha conferido en responsabilidad han hecho. Dios no quiere eso. Porque todo el que hace solamente lo que le corresponde es un siervo inútil. ¿Está claro eso? Porque la persona que es un buen siervo y fiel dice: me diste 5, aquí tienes otros 5, he ganado otros, los he producido, los he llevado a la práctica, he bendecido a otros con lo que tú me diste, porque mi pasión es honrarte. Mi pasión es que te sientas glorificado y exaltado a través de mi vida. Cuando te limitas a cumplir lo estricto, eres un siervo inútil. Eres de CCM Kids.
Vienes, preparas tu clasecita, estás ahí con los niños y luego sales y te vas. ¿Sabes qué? Siervo inútil. Porque uno que quiere ser uno que agrada a Dios, una que quiere agradar a Dios es, este niño tiene esta dificultad. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Con quién vive? Se acerca a los padres, ora por ellos. Yo he visto esto en tu hijo. ¿Cómo podemos ayudar? Puede ser que esa persona no tenga las competencias para hacerlo, pero tenemos un cuerpo. Hay gente, venga, ¿qué podemos hacer por esta persona? ¿Cómo los podemos ayudar? Esa familia está atravesando esta situación. Este niño tiene estas dificultades, tiene esto. Ese es un buen siervo y fiel. ¿Estamos claros? No te limites simplemente a lo que se supone que se espera de ti. Deja de ser un mediocre, porque el Señor no lo fue. En la cruz del Calvario, la obra de la redención no es mediocre. Jesús hasta la última gota de su sangre derramó por nuestros pecados. Y tú ves un ser totalmente apasionado en la cruz. Un ser lleno de amor, traspasado de amor. Ahí no hay mediocridad. Ahí no hay debilidad. Ahí no hay flaqueza. Ahí hay fuego, hay poder, hay amor. Eso tiene que ser el corazón nuestro. Gente apasionada en lo que hace. Si tú vas a servir a la casa de Dios, sirves con fuego, sirves con pasión, o mejor no lo hagas, porque deshonras a Dios. ¿Queda clarísimo? Tienes que ser una vida en total santidad. Un siervo inútil y además en pecado. Imagínate. Un siervo que yo estoy acá, pero maldades, pecados, iniquidad, vidas ocultas, vidas dobles. Es una vida de desgracia. Esa persona, en vez de bendecir, lo que hace es maldecir la casa. Y Dios no quiere eso. Dios quiere gente en integridad, que tenga fuego, que tenga pasión. Además, iglesia amada, el retorno de Jesús está más cerca de lo que te has imaginado. Está más cerca de eso. Y si tú no te preparas, puede ser que quedes por fuera. Esa es la realidad. Si no te conviertes en una virgen sensata, prudente, con aceite en la lámpara, y que la lámpara esté encendida, muy seguramente se va a quedar. Y esas serán las palabras más duras que un ser humano pueda escuchar de parte de Jesús. No te conozco, no sé quién eres. Así que por favor, es necesario que entiendan lo que tenemos delante. Les he dicho una y muchas veces que desde el 7 de octubre empezó a correr un reloj en cuenta regresiva. No es normal eso. No es normal, y tan no es normal que miren, las profecías frente a nuestros ojos se están cumpliendo. La profecía hace más de 2000 años, 2600 años, dijo que Gaza sería destruido. Tus ojos hoy lo ven ahí. Es una realidad. Y así como esa profecía hoy se está cumpliendo frente a nuestros ojos, también otras. Damasco sería destruida, Isaías lo profetiza, y toda la destrucción que hay en Siria está ahí, escrita. Tú hoy con tus ojitos que van a ser raptados o por lo menos llevados con el Señor, los están viendo, así que tienes que reaccionar. Deja de ser un siervo inútil, una sierva inútil. Lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si en casas tienes una responsabilidad, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo como si el Señor estuviese ahí y fuese a venir de visita. Si vas a servir aquí, sirves con integridad, con pureza. Una de las cosas que me ha ministrado en este tiempo del retiro de mujeres es que este equipo estuvo orando todos los días a las 4:30 de la mañana por esos retiros de mujeres. Ahí se conectaban fielmente todos los días. Eso es salvaje. Nosotros que a veces nos teníamos que acostar 1 de la mañana, a veces 2 de la mañana, y mi esposa levantarse a las 4:30 para orar. Yo vaya, Dios la bendiga. El Señor te ayude. Y mi esposa ahí fielmente, a veces con solo 2 horas de sueño. Porque se hace para la gloria de Dios. Oraron, ayunaron. Eso, amados, a mí me dio una gran lección. Y es increíble, o sea, las cosas para el Señor merecen ese esfuerzo, merecen dedicación. Esa mediocridad que ve, que se... Olvídate, porque para excusas el diablo viene y aprende a la iglesia. El diablo dice, voy a aprender más excusas. Y se viene para la iglesia y escucha a los creyentes. Los creyentes son expertos en dar excusas para todo, en justificar su mediocridad, en justificar porque no vive en integridad, en santidad, porque es mentiroso, porque hace esto. Las excusas las aprende el diablo acá, en la iglesia del Señor, en serio.
Dice, voy a recibir un cursito intensivo de excusas para la iglesia del Señor en la tierra. Allá se va, la gente tiene excusas para todo. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tu vida es así? No, por A, por B, por C. Todo el tiempo hay excusas, no justifiques. No, que es que yo ya servía al Señor. ¿Qué tal que el Señor te diga que, no, oye, llevo 6,000 años soportando al ser humano? Me tienen hasta aquí. Hay gente que ya dice, no, ya no quiere servir. En Dios hay años sabáticos, pero no hay épocas sabáticas. ¿Está claro? Yo le he pedido a Dios que me dé la gracia de que con el último suspiro de mi vida yo lo esté sirviendo y lo esté amando y lo esté adorando con todo el corazón. Mientras haya fuerza en mí, yo quiero estar delante de Él, amándolo y adorándolo. Y en medio de todas mis debilidades, sirviéndolo con todo el corazón. Pero ese es el pueblo que Dios va a levantar. Porque la iglesia del final del tiempo es una novia. Y la novia tiene tiene dos características. Tiene una pasión intensa por el novio y un deseo ferviente de que regrese. La novia no está entretenida. La novia está centrada y enfocada en él. Una gran pasión por el novio, un deseo intenso, constante. Viene el novio, el espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Se une a ese sentir, es el deseo. El deseo de una novia es que llegue rápido 12 de octubre. Rápido. Esa es la realidad. Porque hay fuego, hay pasión en el corazón. Se prepara para ese momento. Honra al Señor. ¿Estamos claros? Pero no se despista ni se entretiene. Entonces pregunta, ¿tienes las dos marcas de la iglesia? Pasión desmedida por el novio y un deseo ferviente por su regreso. Hay un anhelo que venga Jesús. Hay un deseo que llegue ese momento. O tu corazón dice, no, pues eso, desde niño me están diciendo que Jesús viene y vea. Ya es que abuela y vea. Nada de nada. Si tú lees las epístolas, ellos todo el tiempo tenían un anhelo. Dice, y no solo de aquellos, sino los que aman su venida. Porque dice Maranata. Porque ellos todo el tiempo estaban deseando y hablando. Tú lees todas las epístolas de Pablo y es como si Jesús llegara ese día por la tarde. Hay un deseo ferviente. ¿Por qué amaban eso? Porque amaban su venida, porque estaban apasionados por Él, porque su sueño era estar con Él. El sueño de mucha gente acá es otro. No estar con el Señor. Por eso son mediocres, siervos inútiles. Mediocres en el trabajo, mediocres en lo que hacen, mediocres. Hay gente que en las empresas solo trabajan. Hay otros que están comprometidos. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿A qué bando le perteneces tú? Hay gente que va a las universidades, a los colegios y solo son estudiantes. Hay otros que están transformando sus vidas por medio de lo que viven para bendecir esta generación. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu caso? He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Por tu causa. ¿Eres tú aquellos que bendicen a otros? Dios bendice a otras vidas, bendice la empresa, bendice el salón de clase por tu causa. ¿Eres un instrumento de bendición en ese lugar? ¿Qué es tu vida? ¿O solamente un servicio ahí loco y mediocre, pensando solo en el dinero de la gente? ¿Estás interesado solo en la plata o en bendecir a la gente? A tus clientes, a tus pacientes, a tus estudiantes. ¿Los quieres bendecir o solo estás interesado en el bolsillo de ellos? Cuando tú eres interesado solo en el bolsillo, tú eres un siervo inútil. Te doy un servicio y yo recibo mi plata y punto.
Pero cuando tú quieres bendecir, no es solo un servicio. Dejas una huella en el corazón de tus estudiantes, de tus clientes, de tus pacientes, de la gente con la que trabajas, de tus compañeros de trabajo. Dejas una huella de bendición. Iglesia amada, estamos en un tiempo final. De verdad lo estamos. Y las cosas en el mundo seguirán poniéndose cada vez más feas y más oscuras. Esa es la realidad. El Señor lo profetizó. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, dice la promesa, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Será vista su naturaleza, su esencia, lo que Dios es. Entonces, ¿de qué bando eres? Porque solamente hay dos. De aquellos que están en oscuridad y tinieblas o aquellos sobre los cuales la luz del Señor resplandece. No hay un término medio. ¿Dónde estás tú? No, yo estoy enfocado, tú sabes, mucho estudio, mucho trabajo, tú sabes, pues yo voy a la congre ahí, comparto y todo. Y bueno, pero suave. Siervo inútil. Siervo inútil. Tu profesión no se va a necesitar en el reino. Esto de acá, las primeras cosas pasaron. En el reino no vamos a necesitar tu profesión, tampoco la mía. Pero gente apasionada por Dios va a bendecir no solo esta generación, sino la eternidad. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Es tu vida un desafío? Pueden decir la gente, he experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Pueden decir eso de ti. Pueden decir eso de tu vida. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Pueden decir eso. Y si no, algo no está bien en el propósito con el que naciste. Y puede ser que al final tú te vayas y seas salvo. Naciste de nuevo. Pero la recompensa que tú vas a tener es eterna. Entonces no es la misma recompensa que va a recibir el apóstol Pablo a la recompensa que va a recibir el ladrón que en última instancia fue salvo por gracia en la cruz. No es la misma. Y es eterno. ¿Entiendes? Es eterno. ¿Estamos claros en eso? Entonces, tu vida tiene que ser de bendición a esta generación. Y aquí queremos es un liderazgo de excelencia. Gente comprometida, gente que en verdad haga las cosas no porque le toca, porque cuando lo hace porque le toca es un siervo inútil. Queremos es una casa de siervos donde el Señor diga, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Estamos claros? Lo que buscamos es honrarlo a Él. Que Él se sienta agradado. Verso 28, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, le dice Jacob a su suegrito. Porque poco tenías antes de mi venida. Mira el cambio. Poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran manera y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Si tú como empresario eres bendecido con tus empleados, ¿por qué no los haces partícipes de tu bendición? Yo sueño con que el Colegio León de Judá se sostenga. Ahora no, la iglesia tiene que seguir soportando parte de los gastos del colegio. Pero ¿qué quiero yo? Bendecir todo el equipo que trabaja allá. Ese es mi sueño. Poder ver la gente bendecida, prosperada. Que si el colegio prospera, todos los docentes y los directivos prosperen también. Ese es el deber ser de las cosas. No estamos buscando dinero. El Colegio León de Judá no está buscando, por lo menos que se sostenga. Todavía no se sostiene. Y muchos pensando que es que nos estamos volviendo millonarios con el colegio. La ignorancia es atrevida. Pero ¿cómo no vas a querer la bendición de otros? Compartir. Hay empresas que son muy prósperas y es que han tenido una bendición para sus empleados. Esa es la verdad. Los hacen partícipes, los bendicen, los ayudan. Mi esposa trabajó muchos años en una empresa que era la mayor exportadora aquí de Manizales, incluso de Caldas. Y esa empresa tenía cosas tan buenas con los empleados de planta, no con ellos los administrativos, los de planta. En una ocasión,
cuando estaba empezando toda la urbanización de la Enea, esa empresa compró manzanas enteras de casas y se las dio a sus empleados para que se las fueran pagando. Y esa empresa, ¿por qué llegó a ser ese lugar? Y ese hombre no era creyente, pero quiso bendecir a sus empleados. Todos ellos, los que trabajaban en la planta, casa y carros, y los administrativos llegaban en el bucecito del transporte. Esa era así. Pero ahí estaba el secreto de que esa empresa fuera tan próspera y tan bendecida. No sé ahora cómo está. Mi esposa trabajó más de 15 años en ese lugar, en la parte de comercio exterior. Y esa empresa tenía ese secreto. Manzanas compraron. ¿Tú te imaginas un empleado con un salario, que su casita era un sueño, era una bendición increíble? Y era un hombre sin conocer de Dios y sin embargo con un corazón generoso. ¿Por qué fue por muchos años la primera empresa exportadora de aquí de Caldas? Esa es la razón. Esa es la razón. Esos empleados eran los consentidos de la fábrica. No sé ahora qué sea de la fábrica, no lo sé. Pero en esa época trabajar en ese lugar era increíblemente bueno. Y Dios no se queda con nada. ¿Sí? La escritura dice, al Señor presta el que da al pobre. Dios considera una deuda. Imagínate, y a Dios no le gustan las deudas, pero Dios considera una deuda todo lo que tú haces sabiamente en favor de un pobre, de una persona necesitada. Entonces vamos a tener corazón para esto, iglesia. Vamos a prepararnos verdaderamente como una novia limpia, santa, sin mancha, sin contaminación, sino pura y sin mancha para el fin del tiempo. Vamos a prepararnos para esto. Vamos a corregir el camino, aquellas cosas que no son correctas, aquellos corazones llenos de avaricia, de ambición, de mezquindad. Hay gente tan mezquina con sus colaboradores, tan mezquina. Y es el esfuerzo, es la vida de esa persona. Bendice en la medida de tus posibilidades, porque la escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. Sea una persona generosa. La Biblia habla de que el generoso va a ser bendecido y prosperado. ¿Estamos claros? Aquí está. Dice, ahora ¿cuándo voy a trabajar por mi propia casa? Ya yo te enriquecí. Y ahora entonces mi causa. ¿Dónde está lo mío? Y él dijo, ¿qué te daré? Verso 31. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y empieza un trato. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, las negritas, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea, las manchaditas, las rayaditas, las oscuritas, lo mío. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Estoy de acuerdo, me parece súper. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob, mira acá, varas verdes. Les voy a leer esta porción en la nueva versión. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, dice aquí, y las peló de tal manera que quedaran francas blancas al descubierto. Las peló y que quedaran rayitas. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Las viera así todo lo rayadito. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Esto genéticamente no tiene explicación. ¿Cómo se va a poner un palo rayado ahí con vetas
Y las ovejitas toman agüita y están en el momento del apareamiento, ven solo eso y las crías salen así, rayadas. ¿Dónde está esto? En el espíritu de consejo. ¿Quién le habló eso? El Señor en ese sueño que le dio, que ya leímos en el capítulo 31. Científicamente no hay ninguna explicación lógica, porque todo tiene que ver es con la genética. ¿Cómo que de una oveja blanca y un ovejo blanco salga una oveja rayada? No tiene sentido. ¿Cómo que de un ovejo blanco y una oveja blanca salga uno moteado con moticas, manchaditas? ¿Sí? ¿Sí está claro? No hay razón. Pero cuando atendemos el consejo de Dios, el espíritu de consejo, Dios prospera la obra de nuestras manos. Es todo lo que tú necesitas. El consejo del Dios omnipotente y que te muevas en ese consejo. Mira esto. Verso 40. Entonces Jacob apartaba a estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Solo a golpe de vista se veían quiénes eran las ovejas de Labán y quiénes eran las ovejas de Jacob. Solo a simple vista. Además, cuando las hembras más robustas, las finas, las bonitas, las especiales, estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. ¿Qué tiene que ver eso? Nada, pero es el consejo de Dios. Pero cuando llegaban los animales más débiles, obvio es Jacob, no colocaba las ramas, las quitaba. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos, bonitos, especiales y fuertes para Jacob. De esta manera Jacob, escuchen, prosperó, ¿qué dice ahí? Muchísimo. Y la Biblia no es exagerada, no es escrita por paisas. Prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Ahí está el espíritu de consejo. ¿Te das cuenta? Que solamente que tú sigas la guía de Dios, aunque en tu mente natural sea una locura, pero que tiene que ver que yo corte estos palos, los ponga acá, que se vea las varas rayadas frente a ellos. ¿Qué tiene que ver eso? No sé, pero Dios lo dijo. Y solo porque Dios lo dijo, funciona. Solo porque Dios lo dijo, es así. ¿Estamos claros? Iglesia amada, Dios desea prosperar tu vida. Dios desea prosperar tu camino. Pero tu alma tiene que prosperar. ¿Qué significa la prosperidad del alma? Que el alma no te va a gobernar. No vas a ser una persona emocional, guiada por el enojo, la amargura, el resentimiento, la depresión. Vas a ser una persona guiada por el Espíritu. Esa es la verdadera prosperidad del alma. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas financieramente. Que tengas salud. Así, salud física, así como prospera tu alma, prosperidad emocional. Ahí están las 4 dimensiones: prosperidad espiritual, prosperidad emocional, prosperidad física y financiera. ¿Queda claro? Pero que el alma prospere. No pretendas estar lleno de amargura, de odio y de resentimiento y que tu corazón esté angustiado y que tú prosperes. No. Deja que Dios te llene de paz, de bendición. Dios lo que tiene para ti es todo su cuidado, toda su gracia. Y ahora sí que se necesita sabiduría de Dios, decisiones. Ahora la gente que tiene inversión y dinero para invertir necesita guía de Dios, consejo de Dios para que el Señor le guíe permanentemente. Amados, la cosa se pone fea acá. Empresas tradicionales de la ciudad, 85 años Casa Restrepo, 30 de agosto cierra sus operaciones. Sumatec, Pereira y todo esto allá, una empresa de toda esta gente, este consorcio de Almacén París, todo eso, cerraron allá. Aquí van a hacer recortes impresionantes en Almacén París. Van a hacer como una pequeña ferretería, básicamente lo que van a buscar. La cosa no está fácil. Pero nosotros necesitamos confiar en el Señor y que seamos guiados permanentemente. Porque, iglesia amada, los únicos que podemos tener
una intervención directa hacia el trono de Dios somos nosotros los creyentes. El único que puede detener todo el mal que el diablo quiere traer a Colombia es el Señor. Pero es nuestra intercesión. Desde que nos empezamos a reunir 2021, ya nos dieron chance y aquí pues siempre que eran disque 50 y nosotros metíamos 150, 180. El Señor nos habló de la necesidad de interceder, de orar, de pedirle al Señor. Y yo sigo hoy con lo mismo. Sigo hoy con la misma intención de, por favor, vamos a tomar en serio, venir delante del Señor, de tomarnos de los cuernos del altar e interceder y suplicarle a Dios: perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Esa es la realidad. Nosotros estamos en el filo donde el Señor puede reversar todas estas cosas, o al contrario, esto puede oscurecerse. Depende, amados, de la actitud que nosotros tomemos. Toma en serio el interceder, toma en serio el orar, toma en serio el estar suplicando a Dios. Saca días de ayuno, por favor, en la semana y ora, intercede por la ciudad, por la nación, por la iglesia, intercede por Colombia. Porque es solamente con una intercesión verdadera que el Señor le puede poner límite al mal. No estoy hablando aquí como un profeta del desastre, pero necesitamos que como iglesia hagamos lo que nos corresponde hacer. ¿Estamos claros? Tenemos que orar, tenemos que interceder, y por eso tenemos que volvernos una gran familia, unidos, unánimes, todos sirviendo al Señor, amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, porque para soportar las cosas que de todas maneras van a suceder, necesitamos unidad y apoyo los unos con los otros. Esa es la realidad. Vamos a tener que estar fortaleciendo. El hecho de ser un siervo inútil hasta el día de hoy tiene que acabarse. Tú tienes que determinar: voy a hacerlo para el Señor, voy a ser una persona comprometida con Dios, voy a hacer lo correcto delante de Él y voy a hacerlo para la gloria de su nombre. Porque tú deseas que aún en medio de la oscuridad tu luz resplandezca y seamos parte de esa hermosa novia que va a encontrarse con el amado para estar con Él por siempre y para siempre. Si las cosas continúan, que se ha ido dando un éxodo en Colombia, familias que se están yendo, esto puede volverse a aumentar. El éxodo y familias, y repetir una historia dolorosa que vimos como nación 2008, que muchos de los jóvenes hoy les tocó enfrentar la orfandad de esa época. Los padres se fueron fuera del país a trabajar y sí enviaban plata, tenis de marca, todo. Se criaron solos. El fenómeno de problemas serios de identidad que hoy tenemos, de droga, de perversiones, se los debemos a eso. 2008 eran niños, ahora son jóvenes, llenos de rabia, de resentimiento y de dolor, refugiados en droga, refugiados en perversiones sexuales, refugiados en todo ese tipo de cosas. Porque el corazón estaba herido, quedaron huérfanos. Hoy, lamentablemente, muchas familias están tomando la decisión de irse ellos supuestamente primero y luego los niños. Esto lo tenemos que considerar ante Dios. ¿Cuánta gente se está yendo ahí por el famoso tapón del Darién, por el hueco en México, allá entregándose a los coyotes? Gente botando plata. He conocido de casos de gente que ha hipotecado su casita para irse con la ilusión de cruzar, la han devuelto. Están a punto de perder sus casas porque la ilusión era: gano allá, pago la deuda y me establezco allá. Los planes no salieron, porque aún para planes como ese se necesita el espíritu de consejo. El espíritu de consejo. ¿Estamos claros, amados? Necesitamos tomar en serio todas estas cosas, interceder y orar. Ahora, miren el espíritu de consejo en Jesús. Juan capítulo 9. Juan 9.
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, o sea, no es una maldición generacional, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Noten, las obras del que me envió, La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Unas aguas que fluían donde la gente a veces hacía los actos de inmersión para subir al templo. Que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Siloé es una profecía de Isaías en el capítulo 8. Dice en el verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Y aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder. Le está diciendo a ese pueblo a través de Isaías, ustedes desecharon las aguas mansas de Siloé, del enviado, y confiaron en lo que estos otros aliados les podían dar. Pero ahora yo les tengo noticias. Va a venir algo peor. Los asirios los van a invadir, que fue lo que sucedió en el año 722, y van a destruir ese reino del norte. Cuando Jesús habla a este ciego de nacimiento, hace lodo con su saliva y lo pone y le dice, ve a enviarte. Y miren las palabras que él hace. Dice, las obras del que me envió, es decir, yo soy el enviado, yo soy Siloé. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy el enviado. Así que ve a lavarte a Siloé para que sepas que yo soy el enviado. Cuando él va y se lava, regresa viendo. Escúchenme esto, proféticamente, solo quien tiene un encuentro con el enviado recibe vista. Deja de ser ciego de nacimiento, tiene un encuentro verdaderamente con él. Pero por el espíritu de consejo Jesús habla esas palabras. Porque miren otro ciego que él sanó en Marcos en el capítulo 8. Verso 22. Vino luego a Betsaida, una pequeña aldea de pescadores, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, fuera de esa atmósfera espiritual, y escupiendo en sus ojos, esta vez no hizo lodo, escupió directamente en sus ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Miren que en este caso toma al ciego, lo saca de esa atmósfera, escupe directamente sobre sus ojos. ¿Te imaginas eso? ¿Quién dijo a Jesús que hiciera eso? El Espíritu de Dios. ¿Por qué de esa manera? Porque todo lo que sale de la boca de Dios trae vida, trae bendición, todo. Ahora, por el espíritu de consejo, en unos momentos Jesús escupía hacia lodo, enviaba a Siloé. En otros momentos escupían los ojos, y en otros momentos, como en el caso de Bartimeo, le dijo, ¿qué quieres que te haga?
que reciba la vista. Y el Señor con una palabra lo sanó. Todos los milagros de Jesús tuvieron dimensiones diferentes. No hay un milagro semejante al otro, ¿o sí? Porque Jesús dependía permanentemente del Espíritu de Dios, del Espíritu de consejo. ¿Estamos claros? No hay moldes, no hay modelos. Por supuesto, hay patrones que en la palabra de Dios tenemos que seguir. Pero como se trata de personas individualmente, necesitamos oír claramente de Dios para bendecir esta vida particularmente, esta otra particularmente y esta otra particularmente. ¿Queda claro? No hay modelos, no hay esquemas, no hay fórmulas. La fórmula es solo una: oye la voz de Dios. No existe otra. Esa es la única voz que necesitas seguir. Entonces, iglesia, para bendecir esta generación, tú necesitas que Dios te guíe. Dios le mostró en un sueño, lo leímos en Génesis 31 a Jacob, cómo cortar. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: no, yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, regrésate, pero no te vas a ir de aquí con las manos vacías. Yo te voy a bendecir, yo voy a prosperarte. Le revela cortar esos palos, hacerle líneas y ponerlos ahí. Le cambió el salario, dice la Nueva Versión, muchas veces. La de nosotros dice 10 veces. Entonces, oye, tus salarios son las blancas, todas salían blancas. Tus salarios son las manchadas, todas salían manchadas. Tus salarios son las oscuras, todas salían oscuras. Porque no dependía de la genética, dependía del poder de Dios. La prosperidad no depende de las circunstancias. La prosperidad depende de la bendición de Dios sobre tu vida, tu casa, tu familia, sobre tus negocios. ¿Entiende eso? De ahí es donde viene la prosperidad. Vamos a estar de pie. No dependes de la economía de Colombia. No dependes de las circunstancias actuales. Vamos a orar, vamos a interceder. Pero mientras las tinieblas sigan cubriendo a Colombia, la luz del Señor resplandecerá en nosotros. La gloria de Dios estará sobre nuestras vidas. Serás un bendecido, serás una bendecida de Dios. Bendecirás a otros por causa de la bendición de Dios contigo. Porque el Señor me ha bendecido mucho por causa tuya, por tu causa. Que tu vida sea de bendición. Levanta tus manitos y clama al Señor. Dile: Señor, úngeme con el poder de tu Espíritu, úngeme con el poder de tu gloria. Que espíritu de consejo y de poder repose sobre mi vida, para bendecir mi casa, para bendecir mi empresa, mi familia, mi universidad, mi colegio, para bendecir el lugar donde yo estoy. No dependo de las circunstancias, dependo de ti, Señor. Dependo de ti, bendito Dios y Padre de gloria. Vamos, clama al Señor. Si tienes deuda, si tienes escasez, dile: Señor, trae tu consejo sobre mi vida. Trae el consejo tuyo, Señor. Quiero bendecir esta generación. Quiero dejar de ser un siervo inútil. Yo quiero bendecir mi casa, la casa de Dios. Quiero bendecir tu casa. Quiero servirte con fuerza, con tenacidad, con pasión, Señor. Quiero manifestar tu gloria en esta tierra, bendito Dios y Padre celestial. Que el espíritu de consejo venga sobre nosotros para saber hablar a los hijos, al esposo, a la esposa, a los padres, a los hermanos, para hablar a los jefes, a los compañeros, a los profesores. Que el espíritu de consejo venga sobre nosotros. Vamos, levanta tu voz y clama. Clama un momento, dile: Señor, que la bendición tuya repose sobre mi vida. Que el favor tuyo venga sobre mí, Señor. Que el espíritu de consejo y de poder se manifiesten en mi vida. Señor, se necesita tu unción, se necesita tu gracia, se necesita tu favor, tu bendición. Bendice mi profesión, mi empresa. Bendice el lugar donde trabajo. Bendíceme, Señor, y hazme de bendición, Padre. Quiero bendecir a otros.
Quiero que por causa tuya en mi vida otros sean bendecidos, otros sean prosperados. Quiero que la prosperidad llegue, Señor, oh Dios, a otros por causa mía, Padre. Dame ideas de creatividad, dame ideas de sabiduría, dame ideas de emprendimiento, Señor. Que el poder de tu Espíritu llene mi vida, Padre. Que el poder de tu gloria me cubra. Vamos, bendice el lugar donde trabajas. Dile, hazme de bendición ese lugar. Hazme de bendición a mis pacientes, a mis clientes. Hazme de bendición a mis jefes, a mis compañeros, a mis estudiantes, a mis maestros. Señor, hazme de bendición, Padre, donde yo quiera que vaya. Que por causa de nuestra casa todo nuestro barrio sea bendecido. Que por causa de tu presencia en mi casa, mi barrio sea bendecido, mi cuadra sea bendecida, Padre. En tu gracia, Señor, levántanos, levántanos para bendición de esta generación, para bendición de esta tierra. Levántanos para bendecir esta generación. Padre de gloria, tu poder sobre nosotros. Que se desate el poder de Dios. Que venga el poder de Dios. Que venga la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Que venga el consejo de Dios. Vamos, levanta tu voz un momento más. Clama, clama a Dios, clama. Para que tu vida sea de bendición en esta generación. No te mueras sin bendecir esta tierra. No te mueras sin bendecir esta generación. Padre, levántanos y ayúdanos a bendecir nuestra tierra, a bendecir nuestra generación, Señor. Que el fuego de tu presencia venga sobre nosotros. Que el fuego de tu Espíritu venga a nuestros corazones, Señor. Llénanos, Padre, y bendícenos, Señor. Y danos la gracia de tomar sabias decisiones, guiadas por el consejo tuyo, Padre, para gloria y alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.